Un saludo a toda nuestra audiencia. En el episodio del Neogranadino Informa tendremos como tema principal la inquietante crisis migratoria que está viviendo Colombia desde la última década. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez y junto a Juana Montejo y Santiago Álvarez hemos desarrollado este crudo informe. La migración de población venezolana hacia Colombia es uno de los factores demográficos más importantes de la historia reciente. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, más de 1 millón de ciudadanos venezolanos se encuentran radicados en Colombia. Esto se ha convertido en una tendencia creciente durante los últimos años. Venezuela ha basado su economía exclusivamente en el petróleo, esto desde los años 30, ya que este es un recurso muy apetecido a nivel mundial. Pero dentro del contexto social, el petróleo lo único que hizo fue acentuar la desigualdad social, pues el negocio petrolero solo enriquecía a los miembros de las grandes élites y gran parte de la población venezolana se encontraba en condición de pobreza. Así, Venezuela siguió desarrollándose y para la década de los 70 el incremento en el precio del petróleo dio inicio al periodo conocido como la bonanza petrolera. Durante este tiempo se empezaron a nacionalizar las industrias de hierro y petróleo. Sin embargo, para finales de esta misma década, el precio del petróleo se desploma y Venezuela se ve obligada a pedir prestado a otros países para lograr financiarse. Y así, el precio del crudo continúa bajando y Venezuela empezó a vivir una gran crisis. Así empezó el mandato del presidente Hugo Chávez, el cual a lo largo de sus 12 años presidenciales logró ganarse la ciudadanía venezolana. No obstante, su gobierno estuvo acompañado de altibajos en el ámbito económico y social. Cuando Nicolás Maduro sube al poder en el año 2013, Venezuela estaba sumida en una crisis política y social, pues durante el último periodo de Hugo Chávez, la oposición parlamentaria y ciudadana habían estado muy presentes, y con su llegada, esta oposición se hizo aún más fuerte. Asimismo, y para empeorar aún más la situación del país, el precio mundial del petróleo empezó a bajar nuevamente, y con esto se incrementó la escasez de productos. Como consecuencia, se agravó la inflación y el desempleo, y todo esto en conjunto provocó nuevas dificultades para pagar la deuda externa. Ahora bien, en términos de migración, a partir de la segunda mitad del siglo XX y bajo el contexto del proceso de urbanización, los colombianos decidieron migrar regularmente al vecino país, y en especial en la década de los 70, cuando la bonanza petrolera demandó mano de obra extranjera para asumir una economía en crecimiento. Una economía que terminó recibiendo a más de 1 millón de colombianos, principalmente personas dedicadas al campo y al servicio doméstico, y que en gran medida lograron integrarse plenamente en la sociedad venezolana. A raíz de esta crisis política, económica y social, la ciudadanía venezolana se ha visto obligada a dejar el país dirigiéndose principalmente a Colombia. Según cifras de Migración Colombia, en el 2012 entraron al país 262.000 venezolanos, 40.000 más que en el 2011 y 205.000 más que en 1999. Es una población civil móvil que frecuentemente entra y sale del territorio, pero que sin lugar a dudas está configurando una comunidad migrante, de la cual se creen que 28.000 venezolanos residen en Bogotá y otros se ubican en ciudades más próximas a la frontera. La segunda ola migratoria inició en el 2010 y se intensificó en el 2011 con la llegada de empresarios venezolanos y de personas de las clases más acomodadas. Huyeron con el fin de salvar su capital de la política de expropiación y de una inflación que no ha bajado del 20% de los últimos años, en gran parte producida por la frecuente devaluación del bolívar. La migración en la actualidad ha funcionado para muchas personas como un salvavidas a una situación precaria dentro de su país. A menudo deciden migrar con el fin de mejorar su calidad de vida. Visto así, este desplazamiento masivo se convierte en todo un reto para los estados. Y aunque delimitar el estado es una potestad soberana, hoy en día no se puede afirmar el derecho de entrada a ningún tratado internacional. Los estados deciden a quién admito, cómo, en qué condiciones y hasta cuándo. Entonces, yo diría que es una realidad que los estados deciden
qué tipo de personas quieren tener al interior de su territorio. Cada país es un mundo absolutamente independiente en decidir querer reconocer derecho de entrada o no, a qué nacionalidades y cuáles no, y adicionalmente dentro de esa soberanía tan amplia no hay justificación, digamos, que se requiere. La política migratoria es un elemento esencial en la propia soberanía y los estados deciden plenamente sobre ella. No es admisible hablar de libertad migratoria, ya que esto representa un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad económica. Sin embargo, las fronteras que limitan los países deben servir para ser solidarios, ya que quien migra no lo hace por gusto la mayoría de veces, siendo las causales hambrunas, guerras civiles o no tener condiciones suficientes para una calidad de vida digna. Según cifras de la ONU en su reporte de 2019, 244 millones de personas viven por fuera de su país de origen, lo que significa un aumento del 41% respecto al año 2020. Al caracterizar el tipo de migración, se estima que hay 20 millones de refugiados en todo el mundo, 9 millones son desplazados forzados por conflicto armado, 19 millones por causa de desastres naturales y 150 millones de migrantes económicos o laborales. Según Migración, en 2015 se reportan 12.334.492 flujos migratorios de nacionales y extranjeros, provenientes en su mayoría de Venezuela. En cuanto a los desplazados internos, ACNUR contabiliza 7.3 millones de personas desplazadas, cifra que ubica a Colombia en el primer lugar en cuanto a cifras de desplazamiento, seguido solo por Sudán, Siria e Irak. Actualmente, Colombia cerró el 2020 con 1,72 millones de migrantes venezolanos, una disminución del 2,3% con respecto al año 2019. Según informes, la población venezolana se encontraría repartida en Colombia de la siguiente manera. En Bogotá se concentran más de 337.594 venezolanos, seguido por la caribeña Barranquilla con 96.360. En Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con este país, hay 96.133 personas. En Medellín con 89.187 y en Cali con 59.343. El departamento que mayor población venezolana alberga es Norte de Santander con 187.854, seguido de Atlántico con 160.736, Antioquia con 156.163, La Guajira con 149.575, Santander con 111.879 y Cundinamarca con 95.122. También hay cifras elevadas en el Valle del Cauca, con 88.850, Magdalena con 87.341, Bolívar con 80.502 y Cesar con 54.958, mientras que en Vaupés, que es el departamento con menor cantidad de población venezolana, que son 72. Después de entender la densidad de esta problemática, escucharemos el testimonio de migrantes venezolanos, quienes nos contarán cómo es vivir esta terrible escasez de oportunidades en carne propia junto con su travesía al llegar a Colombia. Primero veremos la historia de Antonio Martínez, de 64 años, quien desde sus propias palabras nos contará cómo ha sido su vida tras haber vivido 40 años en el vecino país. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Pues que me estaba preguntando lo de Venezuela, pues allá en Venezuela, pues cuando el tiempo que yo fui allá, pues en ese tiempo estaba muy bueno para trabajar, muy buen trabajo, todo muy bien, a uno lo tratan bien, todo bien, pero ya por último se echó a ponerse maluco, malo, que ya era muy difícil para ir allá. Pues hasta que me tocó venirme acá para Colombia. Pues acá en Colombia pues todo muy bien, la gente pues me recibieron bien. Por la parte de mi familia bien, todos bien. Por acá sí es como para conseguir trabajo, y ahorita está muy difícil, muy duro, eso no se consigue trabajo. Pues esa es mi situación. Bueno, gracias. Nuestra segunda historia será relatada por el mismo Oscar Arioca. Adelante, por favor.
Bueno, mi nombre es Oscar Leonardo Aroca Riaño. Nací en Bogotá, Colombia, pero de la edad de los 8 o 9 años nos llevaron a Venezuela. De allí pudimos lograr los papeles, la nacionalidad, y nos fuimos hacia la ciudad de Caracas, donde allí trabajamos, crecimos y nos casamos. Fue pues una experiencia en ese momento pues había una abundancia muy buena y gracias a Dios logramos tener nuestra propia empresa. Ya cuando comienza el gobierno del presidente Chávez, pues empiezan a haber muchas escasez, los conflictos en Venezuela, me tocó cerrar la fábrica que tenía. De allí vendí el apartamento, me fui a Valencia, que queda a 2 horas de Caracas. De allí la situación fue empeorando en el sentido de la economía. Todo lo que se invertía pues no rendía nada. De allí logré vender un carro que tenía. De allí me fui a Colombia. Cuando cambio los bolívares que tenía a pesos, realmente pues ya no era un capital grande, era algo muy pequeño, me alcanzó como para un mes. La experiencia en Colombia ha sido bastante fuerte porque la idiosincrasia, las cosas en Colombia pues no sé si porque no ha tenido tanta abundancia, no había, entonces se tiene que esforzar más, la gente lucha y pelea por lo de cada uno, y siempre hay ese rencor hacia el venezolano que hoy en día le ha tocado emigrar. Y pues ha habido experiencias muy buenas también con personas maravillosas, como también ha habido personas que han sido muy exclusivas. Entonces realmente la situación para crecer como persona ha sido muy difícil, muy fuerte para emprender. Tuve aquí en Cúcuta un negocio de comida, pero el agua, el gas, la luz realmente pues me consumió, no me fue nada bien. Empecé a trabajar ahora como empresa independiente, haciendo eventos comida para eventos, que conocí a otra muchacha cucuteña que pues me ha dado bastante la mano. Ahorita reciente estoy trabajando en un ecostal, un hotel, donde estoy manejando la cocina. Pues aquí tengo a la familia conmigo y pues emprendiendo para bien, y pues no ha sido nada fácil. Siempre la economía en Colombia pues es bastante fuerte. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia. Este estatuto tendrá una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, apellidos, lugares de residencia y condiciones socioeconómicas. De acuerdo al mandatario, la decisión traerá beneficios de seguridad nacional porque se podrá identificar a los extranjeros que cometan delitos para sancionarlos, pero también en términos humanos. Duque decidió flexibilizar su política migratoria tras las duras críticas recibidas en diciembre por su intención de excluir a los indocumentados del proceso de vacunación masiva contra el coronavirus. El mandatario revisó su posición y pidió ayuda internacional tras criticar la que llamó una magra respuesta de organizaciones y otros países frente a la mayor crisis migratoria del continente. El jefe de ACNUR recordó que la población venezolana es particularmente vulnerable, pues trabaja en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso y explotación.
En la Carta de Entendimiento se prevén también acciones de fortalecimiento con funcionarios de Migración Colombia sobre temas de derecho internacional de los refugiados, estándares internacionales, prevención de la xenofobia, incluyendo el apoyo del ACNUR al programa de Mi Casa, Tu Casa, así como acciones para la prevención de las violencias basadas en género, la protección de niños y niñas y adolescentes.